¡Que viene la ultraderecha! De esta manera justifica a Pedro Sánchez que no vaya a dimitir y que no vaya a convocar elecciones anticipadas, porque para Pedro Sánchez y para su entorno político y mediático, más vale un gobierno de izquierdas corrupto que un gobierno de la ultraderecha. Veámoslo. Ya tenemos el argumentario de Pedro Sánchez para justificar su no dimisión o su no convocatoria de elecciones anticipadas ante la evidencia de corrupción estructural dentro del Partido Socialista que él dirige y dentro del Gobierno de España que él preside. Y ese argumentario se puede sintetizar en una consigna tan sencilla como: mejor un gobierno de izquierdas corrupto que un gobierno de la extrema derecha. Lo ha verbalizado así, tal cual, Pedro Sánchez en su comparecencia de este lunes en Ferraz, para volver a dar explicaciones sobre la corrupción estructural que ha acampado a sus anchas dentro de su partido y dentro de su gobierno, pero también lo hemos escuchado a lo largo de todo el día desde los distintos satélites políticos y mediáticos de Pedro Sánchez. Comencemos escuchando al propio Pedro Sánchez expresando esta disyuntiva. El gobierno de coalición progresista va a continuar con su labor de avances sociales. Y el Partido Socialista mantiene su hoja de ruta y sus compromisos asumidos en el debate de investidura. España lo que merece es avanzar. Desde luego lo que no merece es retroceder con una agenda reaccionaria protagonizada por una coalición del Partido Popular con Vox que afectaría de manera irreparable a los derechos de millones de hombres y mujeres en nuestro país. Por tanto, vamos a actuar como estamos actuando, como la oposición, por cierto, no actúa, pero no nos vamos a confundir de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es avanzar en derechos. Nuestro objetivo es consolidar una agenda progresista, de transformaciones, defendiendo paz donde hay guerra hoy en el mundo y de convivencia entre ciudadanos y entre territorios. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Pero como digo, a lo largo de todo el día, los satélites políticos y mediáticos de Pedro Sánchez ya han venido repitiendo este mismo argumento. Por ejemplo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado hoy que el PSOE está muy compungido por los casos de corrupción que se acaban de destapar. ¿Pero qué queremos para España? ¿Que gobierne la ultraderecha? Pues no, entonces mejor contentarnos con un gobierno de izquierdas, aunque sea hipercorrupto. Se nos revuelve el alma y por tanto los militantes están lógicamente estamos muy tocados, ¿no? Dicho esto, repito, ¿qué queremos para nuestro país? ¿Que la ultraderecha llegue al gobierno? Queremos una ultraderecha que, por ejemplo, está aprobando presupuestos con el PP en Valencia, por ejemplo, en Baleares, y que dice que ningún inmigrante puede llegar a los territorios de la península. Eso es lo que queremos para Canarias, que se derogue la modificación del artículo 35, porque es lo que propondrá la ultraderecha y aceptará la derecha si se lo pide. ¿Qué queremos? ¿Dar pasos atrás en la lucha contra la violencia machista? ¿Eso es lo que también queremos? Yo creo que no. Yo creo que no, y por tanto yo apelo a la mayoría social, a lo que la gente quiere de manera mayoritaria y especialmente que también se tengan en cuenta las circunstancias de nuestra tierra, ¿no? Por tanto, como la mayoría social, que no ha sido consultada, porque podría consultarse a la mayoría social convocando nuevas elecciones, como la mayoría social, al entender de Ángel Víctor Torres, no quiere bajo ningún concepto que gobierne la ultraderecha, pues entonces lo que toca es continuar con un gobierno de progreso, aunque esté mancillado por todas partes por la corrupción estructural.
Así es muy fácil que el PSOE haga lo que le dé la gana, solo tiene que sacar la carta de la ultraderecha para que supuestamente se le perdonen todos sus pecados. Pero no ha sido solo Ángel Víctor Torres, político del PSOE que tiene un interés directo en que este partido siga ocupando el poder ejecutivo de España, quien ha articulado hoy ese argumento. También se lo hemos escuchado a diversos periodistas. Periodistas, claro, muy cercanos a los altavoces propagandísticos del PSOE. Periodistas como, por ejemplo, Silvia Inchaurrondo en Televisión Española, la televisión pública de España, que en una entrevista a Irene Montero prácticamente la estaba advirtiendo de que no se les ocurriera desde Podemos votar en contra de una cuestión de confianza de Pedro Sánchez o a favor de una moción de censura presentada por el Partido Popular contra el gobierno de Pedro Sánchez, porque eso abriría las puertas del gobierno a la ultraderecha. Pero permítame que le traslade la duda de la que hemos estado hablando aquí en esta mesa hace tan solo unos minutos. Ustedes imagínense que de Podemos depende sacar del gobierno a Pedro Sánchez y entregárselo al Partido Popular y Vox. Estamos en esa situación que le pongo yo. ¿Ustedes en Podemos qué harían? Cuidado con lo que se le ocurre hacer a Podemos en el Congreso, que podría terminar impulsando a la ultraderecha de Vox al gobierno. Este argumento, que es el mismo que ha utilizado Pedro Sánchez y también el ministro Ángel Víctor Torres, no solo ha sido formulado por Silvia Inchaurrondo desde la televisión pública española, sino de un modo incluso más claro por otro periodista, Antón Losada, desde los micrófonos de la cadena SER. Pues yo insisto, yo creo que mientras no haya un P. Sánchez, el coste de apoyar o de facilitar, aunque sea levemente, que llegue un gobierno del Partido Popular / Vox para cualquiera de los socios es muy superior al coste que supone aguantar en este momento a un gobierno de progreso, al gobierno de coalición. Creo que mientras ese coste siga siendo superior, insisto, yo creo que en este momento ninguno de los socios tiene más alternativa que exigirle a Pedro Sánchez, efectivamente, que les abarate el coste de seguir manteniendo su apoyo, tomando las decisiones oportunas, haciendo los cambios, sobre todo con un cambio de actitud. Vamos, que si no aparece ningún vídeo, ninguna grabación en los que veamos claramente cómo Pedro Sánchez está metiendo la mano en la caja y se está lucrando con el dinero de los contribuyentes, mientras no aparezca un P. Sánchez, ya puede estar el Partido Socialista Obrero Español repleto de corrupción por los nombramientos de máxima confianza que haya efectuado Pedro Sánchez, que, salvo en ese supuesto, ya digo, excepcional, de una grabación de Pedro Sánchez atracando un banco, salvo en ese caso no se le va a dejar caer, porque dejar caer a Pedro Sánchez es abrir las puertas del gobierno a la ultraderecha, y más vale un gobierno de izquierdas corrupto que un gobierno con la ultraderecha dentro. En definitiva, el régimen político-mediático socialista ya ha confeccionado su argumentario para justificar que el PSOE se enroque en el poder a pesar de los múltiples casos de corrupción que puedan ir floreciendo en su seno. Un gobierno que llegó al poder con una moción de censura contra la corrupción estructural del Partido Popular y bajo la promesa de que iba a regenerar la calidad de las instituciones públicas, se bunqueriza en la Moncloa después de haber llenado de corrupción esas instituciones públicas, porque la alternativa sería peor. La alternativa sería que llegara al poder la ultraderecha, y frente a eso, los españoles de buena fe, de buen corazón, han de estar dispuestos a permitirle todo, a tragárselo todo, de lo que haga el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Ahora bien, démonos cuenta de que este argumento que está siendo empleado por el régimen político-mediático socialista tiene un problema de fondo muy grande. Y es que Pedro Sánchez y todos los que repiten como cacatúas este argumento está presuponiendo que si hoy se celebraran elecciones generales en España, esos comicios los ganaría con una altísima probabilidad y con mayoría absoluta PP más Vox. Porque en caso contrario, si de las urnas pudiese salir una coalición gobernante de izquierdas, entonces Pedro Sánchez no diría que la convocatoria de elecciones
abre las puertas del gobierno a una coalición de ultraderecha, de PP y de Vox. Y si eso es así, si en caso de que hoy hubiera elecciones, los partidos que saldrían mayoritariamente votados y que podrían conformar gobierno serían PP y Vox, lo que nos está diciendo Pedro Sánchez y todos sus altavoces políticos y mediáticos, es que hoy el PSOE está gobernando de espaldas a la mayoría de la población, a la mayoría social a la que apelaba Ángel Víctor Torres para seguir gobernando y no dar paso a un gobierno de PP y de Vox. Por consiguiente, al formular este argumento a la desesperada para no dimitir y para no convocar elecciones, el PSOE está reconociendo que hoy por hoy no cuenta con el respaldo mayoritario de la población y que por tanto están ocupando las instituciones públicas en contra de la preferencia de la mayoría de los españoles. O el PSOE corrupto o el caos. Pedro Sánchez ha convertido así a los españoles en rehenes políticos de su propia corrupción y de su propia propaganda.